Vamos con nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 de noche. Nos acompaña Natalie Rojas, investigadora del Centro de Pensamiento Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida. Buenas noches. Y América Castillo, coordinadora de universitarios del Centro de Estudios Idea País. Bienvenida también, América. Muchas gracias. Parto contigo, Natalie, lo del expresidente Frey. ¿Cuánto impacta? ¿Cuánto podría influir en la carrera presidencial, pensando en este desmarque que hace respecto a la decisión de su partido, la Democracia Cristiana? Bueno, sin duda la figura de Frey fue clave, ¿cierto? El rol que tuvo en la transición a la democracia. Sin embargo, ella expresa una posición clara y diferente. Sin embargo, bueno, esto es legítimo, sin embargo, lo que no hay que olvidar es que el partido, como colectividad, mediante una discusión, mediante una votación, ya tomó un acuerdo y eso fue ampliamente celebrado por lo que fue el comando de Janet Jara. Hay que recordar también que lo que encarna Janet Jara en la actualidad es la búsqueda de la unidad, y la unidad no es uniformidad. Acá lo que se ha planteado desde el comando y desde las diferentes vocerías que han salido desde su sector, lo que se ha señalado es que se está buscando acuerdos amplios y no una uniformidad. Entonces, en la medida en que el partido entero, todo el sector camine de la mano hacia un proyecto común, pensando en un Chile, ¿cierto?, que supere la injusticia social y un proyecto país que de respuesta a las necesidades materiales y concretas de la gente, a eso es lo que están apuntando. Bien. América, mucho se ha dicho respecto a si mueve o no la aguja, ¿no? Estas palabras del ex presidente Frey. Algunos recordaron que ya había estado en desacuerdo con su partido, con la Democracia Cristiana, a propósito del apruebo y el rechazo. Tuvo el rechazo en esa ocasión. ¿Cuánto crees tú que va a impactar estas palabras del exmandatario? La verdad es que yo creo que tenemos que ver cómo cambian las encuestas, qué pasa con el sector. Sin embargo, creo y tiendo a estar de acuerdo con sus declaraciones respecto a que finalmente lo que estamos viendo es que la DC ha abandonado sus principios fundantes en dar su apoyo a la candidatura de Janet Jara, y en ese sentido creo que deja entrever algo que es aún más grave, y es finalmente que una democracia cristiana esté apoyando a un partido comunista, ¿cierto? Y a la candidatura de un partido comunista que ve, por ejemplo, la democracia como algo que hay que superar para llegar a una dictadura del proletariado, que es algo que va totalmente en contra de los principios de la DC. En ese sentido, yo la verdad es que encuentro preocupante las declaraciones y creo que sin duda van a tener estragos dentro del partido. ¿Podría llegar, por ejemplo, a aquella militancia clásica, aquella militancia que estuvo, bueno, apoyando a Frey cuando fue presidente, incluso a su padre, ¿no? A Frei Montalva, la Patria Joven y todo eso? Yo creo que definitivamente, y algo que conversamos hace algunas semanas al respecto, sobre que había un votante de centro que militaba en la DC o que era bastante afín a la DC, que finalmente se iba a terminar desmarcando y que quedaba un poco huérfano bajo el alero de Janet Jara, que es un proyecto que ya hemos conversado desde izquierda y es una extrema izquierda. Natalie, la conformación del comando de Janet Jara, que ha tenido ahí algunos problemas, sobre todo en términos del programa económico, que aparece hasta ahora como una suerte de talón de Aquiles en cuanto a la conformación, contradicción con su vocero, con el jefe programático. En fin, ha habido ahí también harto ruido durante esta semana. ¿Cómo se analiza eso? Sí. Antes de ir a ese punto, me gustaría responder algo que señala la AME respecto a esta caricatura que se hace en torno a la militancia comunista que tiene la candidata Jara y respecto a la dictadura del proletariado. O sea, acá estamos hablando de una candidata que, si milita en el Partido Comunista, no podemos desconocer la historia democrática que ha tenido el Partido Comunista de Chile a lo largo de nuestra historia, siendo uno de los primeros que se pone detrás de la recuperación de la democracia durante la dictadura. O sea, eso no hay que desconocerlo. Y hablar de la dictadura del proletariado, yo creo que ahí pediría más sinceridad, sobre todo hacia la audiencia, ¿no?, que nos está escuchando, porque sabemos que eso no es así y eso no está en ningún programa, mucho menos de Janet Jara, que hoy representa una coalición bastante amplia con una diversidad de partidos. Ahora, respecto al comando, el comando, como se ha señalado, está aún en conformación, aún faltan nombres. Recordemos que la Democracia Cristiana recién el día martes entregó los eventuales nombres, entonces ahí se están moviendo las agujas del comando. A nivel personal, creo que tiendo a estar de acuerdo con algunas personas que han señalado que falta, por ejemplo, mayor presencia de mujeres, ¿ya? Entonces, para ¿no? Porque la candidata es mujer. Así es. Sin embargo, como se ha dicho, dieron una primera nómina de nombres. Hay mucha expectativa, por supuesto, porque es una candidatura que logra reflejar la unidad de un sector y que vemos que en el lado contrario nunca se logró. O sea, ahora estamos hablando de descuelgue y no solo ha habido descuelgues
de Frey. También lo veíamos con el senador en la anterioridad, sí, ¿no? Y para allá voy, América. ¿Cuánto impactará esto? ¿Cuántos podrían seguir el ejemplo del senador Kuzanovich? ¿Cuánta desafección puede haber, sobre todo en un año de elecciones? Es muy importante con quién se sacan la foto. Sí, la verdad es que voy a responder un segundo a lo que decía Natalie. A mí me parece que intentar descomunizar a la candidata que milita desde los 14 años en el Partido Comunista es un poco intentar verle la cara a todos nuestros televidentes y a los chilenos y chilenas. Finalmente, cuando hablamos de los principios del Partido Comunista, en su declaración es lo que mencionan. O sea, intentar desmarcar a la candidata Janet Jara a mí me parece que es casi una burla. Y respecto a lo que está pasando en la derecha sobre las declaraciones del senador que veíamos hace poco, como las repetía, la verdad es que a mí no me sorprenden. Cuando vemos cómo ha sido su comportamiento parlamentario en cuanto a votaciones, este ha sido bastante ligado al Partido Republicano y me parece que es importante hacer un doble clic precisamente en las razones que da, ¿cierto? Porque si uno mira las encuestas, finalmente tanto José Antonio Kast como Evelyn Matei son capaces de ponerse como una prioridad en una eventual segunda vuelta con Janet Jara. Y en ese sentido creo que también es tremendamente importante mirar no solo la presidencia, que sin duda es muy relevante y quién va a estar en los ministerios, sino también la capacidad de llegar a acuerdo y de gobernar el país. En la otra vereda, Natalie, ¿le convendrá, por ejemplo, a Janet Jara esto que tanto se ha hablado, después sobre todo de las declaraciones de los empresarios, esta idea que se baraja de que se podría bajar Evelyn Matei eventualmente? ¿Le convendría eso o no? Yo creo, es que lo que estamos viendo con respecto a Evelyn Matei, que es una candidatura que va en picada, según dicen las encuestas, ¿no? Y yo creo que eso responde a una serie de errores tácticos y estratégicos que se ha tenido en el comando, también a un desgaste, ¿no? La hemos visto a ella como candidata durante 2 años y como quien corre una maratón, ¿no? Va llegando muy desgastada hacia el final. Sin embargo, yo creo que para Janet Jara, evidentemente lo que dice la encuesta es que el adversario aquí a superar no sería Evelyn Matei. Ahora, lo que yo veo en Evelyn Matei ahora es una candidatura que está un poco desorientada, sin un proyecto claro de qué ofrecerle al país. Vemos nuevamente cambios en su equipo. Lo de Coloma no me sorprende porque tiene que ver justamente su rol estratégico para responder a esta como pérdida de brújula, ¿no? Ahora, lo de Sutil tampoco me extraña, sobre todo pensando en que sale justo a propósito, es como una respuesta casi inmediata, ¿no? A una carta de Ibáñez en donde dice que si no se ponen de acuerdo, si no hay capacidad de gobernar, no va a haber financiamiento. Entonces... ¿Cómo entender lo de Juan Sutil? Porque también, claro, algunos leyeron esto como una intervención, América. Yo la verdad es que difiero un poco de algunos analistas que dicen que esto es una cooptación del poder, ¿cierto? Creo que aquí hay un entendimiento de que el mensaje político que se estaba transmitiendo no estaba siendo captado por la audiencia y en ese sentido creo que la incorporación de Coloma, como bien decía Natalie, hace mucho sentido y es muy lógica, tiene experiencia en comisiones, tiene experiencia en negociaciones y sobre todo tiene experiencia, por ejemplo, en llegar a acuerdos que es tremendamente importante para gobernar. Y en el caso de Sutil yo creo que él se suma no solo a Evelyn Matei, se suma a un equipo sumamente técnico, muy preparado, con mucha experiencia, a aportar también lo que él es bueno, que es la gestión. Y también recordemos que no es un personaje que salga de la nada, también tiene experiencia en político, recordemos que fue candidato a un proceso constituyente. Sí. Pero sí, creo que es importante decir que aquí no solo basta con el fichaje de nombres, creo que también aquí hay que hacer un punto importante en cómo el comando y la candidata son capaces de construir un mensaje que sea capaz de interpelar no solo a quienes ya van a votar por ella, sino a todo Chile. Bien, América, Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis de los días miércoles, ya panelistas estables ambas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.